Buenos días, hermanos. Buenos días. Segunda de Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. Bendito seas tú, Señor, bendita sea tu palabra que no está presa, Señor. Amén. Podemos estar presos nosotros, pero la palabra de Dios jamás estará presa. Señor, dame gracia para predicar este mensaje y que cada hermano, hermana que escucha este mensaje, cada persona que lo llegue a escuchar, sea edificada por medio de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama La palabra de Dios no está presa, no está encarcelada, no está atada. Pablo fue un hombre, hermanos, que siempre hizo el bien. Sin embargo, él sufrió penalidades y hasta prisiones a modo de malhechor, como dice acá. O sea, aunque hacía el bien, sufrió todas estas cosas como si fuera un malhechor, aunque él no lo era. Pero hermanos, ¿cuál fue el consuelo de Pablo? O uno de los consuelos. La palabra de Dios no está presa. Aunque él estaba en cadenas, en la cárcel, él sabía que la palabra no estaba presa. Los poderes perseguidores, dice Matthew Henry, pueden silenciar a los ministros y restringirlos, pero no pueden impedir la operación de la palabra de Dios en los corazones y conciencias de los hombres. No puede ser atada por ninguna fuerza humana, hermanos. Esto, hermanos, animaría a Timoteo a no temer las cadenas por el testimonio de Jesús. La palabra de Cristo debe ser más querida para él que la libertad o la vida misma, hermanos. Hermano, el evangelio no está preso. Amén. Nunca va a estar preso. Ahorita lo vamos a ver. Jamás el evangelio puede estar preso. El evangelio no intentarán silenciarlo, pero él saldrá y seguirá extendiéndose, hermanos. Amén. Vamos a ver 3 capítulos el día de hoy, hermanos. El primer capítulo, sufro penalidades. El segundo capítulo, la palabra de Dios no está presa. Y en el tercer capítulo, la palabra de Dios nunca estará presa. Primer capítulo, sufro penalidades, hermano. John Hill nos dice acá, hablando de la primera parte de esta cita, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Sufre Pablo penalidades como culpable de algún crimen capital. Como si fuera enemigo de la ley de Moisés, como un hombre pestilente, promotor de sedición por todas partes y cabecilla de la secta de los nazarenos. Yo ya prediqué eso hace unos meses. La versión de Etíope no dice como malhechor o a modo de malhechor, sino dice como ladrón. Es decir, como obrador de mal, significa también malhechor, obrador de mal, malefactor, como un criminal. Similar a la palabra que se usa, o la misma palabra que usa cuando los malhechores están al lado en la cruz de Cristo. Como esos malhechores sufría Pablo, aunque no era un malhechor. Pablo sufrió vituperios, persecuciones, azotes, palizas, lapidaciones, cárcel. Estuvo esposado en cadenas y con grilletes. Ahora, hermanos, estaba preso y encadenado, y no era la primera vez. Este era su segundo encarcelamiento cuando escribe esta cita. Estaba en Roma. Él estuvo en prisiones frecuentes por causa del evangelio, pero él predicó. Por causa del evangelio que él anunciaba, la encarnación, muerte y resurrección de Cristo. Hermanos, vamos a la cita base, el contexto, 2 Timoteo 2, del 8 al 10. Hermano, Pablo sufría penalidades. Pablo sufría por el nombre de Cristo, hermanos, y por amor a los escogidos de Dios. Leamos, 2 Timoteo 2, 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo, Pablo le está hablando a Timoteo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual, o sea, por ese evangelio, por Cristo, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo lo soporto. Esas penalidades él las soportaba también por amor a los escogidos de Dios, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hermanos, Pablo sabía en Hechos 20:23
Él ya sabía que le esperaban prisiones, cárceles, tribulaciones. Miren lo que dice cuando él se está despidiendo de la iglesia en Mileto. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Lo sabía, hermanos, y no le importó. Él iba a hacer la obra que tenía que hacer. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si supiéramos lo que nos iba a pasar hace unos 3 años? ¿Todos hubiéramos ido? Pensémoslo. Probablemente algunos no hubieran ido. No sé, espero que yo no hubiera sido, no sea de esos. Pero muchas veces el Señor no nos da a conocer cosas porque somos cobardes. Pero Pablo sabía, por revelación de Dios, que le esperaban prisiones y tribulaciones. Y sin embargo fue. A Pablo lo acusaron de herejía y sedición. Esta cita ya la mencioné arriba. Es una plaga, promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, cabecilla de la secta de los nazarenos. Lo acusaban de herejía, de ser un falso maestro cuando evidentemente no lo era. Hermanos, Pablo sufrió muchas penalidades como ministro de Cristo. Dice 2 Corintios 11, 23 al 25. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, dice Pablo. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. Todas estas cosas que le pasaron a Pablo, el Señor le había dicho que le iban a pasar antes. Por ser apóstol por ser apóstol del Evangelio, él padeció todas estas cosas. Segunda de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él sabía que lo perseguían y padecía y sufría penalidades por ser apóstol de Cristo, por ser ministro de Cristo, por ser cristiano, hermanos. Hermanos, usted y yo tendremos que sufrir penalidades como soldados de Cristo. Pablo se lo dijo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, hermanos. Hermanos, aquí sigue diciendo que él sufrió hasta prisiones a modo de malhechor. Yo ya les decía, como ladrón, dicen unas versiones, como malvado, como malefactor, como un hombre perverso. Pero él no lo era, obviamente. Todo fue realmente por anunciar la verdad. Le pasó similar a lo que le pasó a Daniel, a los amigos de Daniel, a Jeremías. Pablo estuvo encarcelado en Filipos por denunciar, por ejemplo, prácticas de adivinación. En Hechos 16, del 19 al 24 dice esto: dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, por renunciar brujería, hechicería, adivinación, horóscopos de hoy, falsas religiones, todas las cosas, hasta falso cristianismo, que mucho de eso es brujería, hermanos. Muchas de esas son brujerías. Hermanos, Pablo
Hechos 26-29, estuvo encadenado ante reyes, ante el rey Agripa. Dice allí, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy, excepto estas cadenas. Estaba ante el rey Agripa, del Imperio Romano, dijo, yo quiero que todos fueran como yo, es decir, libres en Cristo, aunque él estaba encadenado. Eso también lo prediqué hace un tiempo, excepto estas cadenas. Su alma era libre, su cuerpo no. Eso pasa muchas veces. Lo importante es el alma, hermanos. Hermanos, aunque Pablo ningún delito había cometido, termina yendo finalmente a la cárcel en Roma, ¿no es cierto? Él apela a César. Lo dice Hechos 26, 31 al 32. Dice allí, perdón. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa ni digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Ellos mismos lo reconocen, este hombre no ha hecho nada que merezca una cárcel o la muerte. Sin embargo, apeló a César y las leyes romanas dicen que si alguien apelaba a César tenía que ir a ser juzgado allá en Roma. Y él lo hace. Era un plan del Señor para que él anunciara el evangelio desde allá también. Y Pablo también ya lo sabía. Hermanos, Pablo ya en la cárcel lo dejan solo, hermanos. Solo dejan a Pablo. Acuérdense que estoy hablando que sufre penalidades a modo de malhechor. Dice 2 Timoteo 1:15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, hermanos. Lo abandonan personas de la iglesia, cobardes, como siempre los va a ver en el cuerpo de Cristo, o por lo menos en el cuerpo visible de Cristo. Hermanos, 2 Timoteo 4, del 10 al 11, muestra que muy pocos quedaron con Pablo. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Casi todos lo habían dejado. Lucas estaba con él. Marcos le era útil para el ministerio, necesitaba que estuviera allá. Pero la gran mayoría lo habían abandonado, porque muchos se avergonzaron de las cadenas de Pablo. Muchos se avergüenzan de las cadenas de los siervos fieles. Hermanos, Pablo materialmente, dice la Biblia en 2 Timoteo 4:13, materialmente quedó con un capote, con una capa, con unos libros y unos pergaminos que son las escrituras. No tenía más Pablo, materialmente hablando, en un momento. Trae cuando vengas el capote que te dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Sustento necesitaba, abrigo, y las escrituras, el alimento espiritual. No necesitaba más Pablo. Nosotros muchas veces necesitamos demasiado, hermanos, para vivir. Necesitamos demasiado. Pablo solo le importaba eso. Hermano, muchos se opusieron a las palabras de Pablo. 2 Timoteo 4, 14 al 15. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces, hermanos, se oponían a él, lo dejaron solo, se oponían a lo que Pablo predicaba, lo abandonaron. Había quedado sin nada Pablo, hermanos. Hermanos, nunca, jamás, hermanos. Yo sé que no todos van a estar en una cárcel o vamos a estar en una cárcel. No, eso no es verdad tampoco. Sería falso si yo dijera que todo cristiano tiene que estar en una cárcel. Pero hermanos, si alguno de nosotros, alguno de ustedes, alguno de esta iglesia, algún hermano verdaderamente querido en Cristo llega a pasar por eso, no nos avergoncemos de ninguna de esas cadenas de los siervos de Dios. 2 Timoteo 1:16.
tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, hermanos. Mira lo que dice el Señor en el juicio de las naciones, o en la parábola de las cabras y las ovejas, porque estuve en la cárcel y me visitasteis. Está hablando del pueblo de Dios, no está hablando de cualquiera que va a una cárcel, está hablando del pueblo de Dios, hermanos, que padecen por causa de Cristo. No nos avergoncemos nunca de eso si algún día nos llega a pasar. Hermanos, Pablo sufrió como un malhechor, pero eran falsas las acusaciones, ya les dije. Hermanos, si algún día nos pasa que nos acusen, que sea por cristianos y nunca nos avergoncemos, dice Pedro. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aunque nos puedan acusar de eso, acusar de todo, a Pablo le pasó, que nosotros sepamos que no es cierto, que nos están acusando, que delante de Dios tenemos nuestra conciencia limpia. Así los hombres digan lo que digan. Hermanos, la iglesia temprana, en Apocalipsis 2:10, iba a sufrir penalidades y cárceles por parte del imperio romano. Es lo que se conoce como las 10 persecuciones de la iglesia. 10 emperadores del imperio romano iban a perseguir al pueblo de Dios en los primeros 3 siglos. Esto es una profecía. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Los 10 emperadores. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces ya el Señor seguía anunciando que esas cosas iban a pasar. Y hermanos, y el Señor nos anuncia al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, que el diablo va a hacer guerra contra nosotros y va a impedir que prediquemos la palabra. Pero la palabra de Dios no está presa. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Él siempre va a perseguir a ese pueblo, no al callado, al perro mudo, a esos le ayudan en su reino, a Satanás. Persigue al pueblo fiel, al que tiene el testimonio en su boca, al que no se avergüenza, al que no está pensando que estos son solo 4 paredes. No, es hacia afuera, hermanos, es hacia afuera. Hermanos, sufriremos penalidades, pero su pueblo vencerá por la palabra. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque vencemos por la sangre de Cristo, hermanos, pero también por la palabra que llevamos en nuestros labios, que proclamamos, que damos testimonio todo el tiempo. La palabra vence, hermanos. Eso está asegurado, hermanos. Como está asegurado la victoria del cristianismo, la victoria de Cristo, hermanos. Téngalo plenamente seguro, hermanos. Así es. Nunca dude de eso, hermanos. Segundo capítulo. La palabra de Dios no está presa. Y aquí nos vamos a meter más en el tema. Dice John Gill: mientras estaba Pablo preso en Roma, dice la Biblia, y ahorita vamos a leer Hechos 28 del 16 al 31. Pablo estaba en una casa alquilada, custodiado con un soldado o varios soldados que lo estaban custodiando. Sin embargo, Pablo podía recibir a sus amigos y predicar el evangelio a quienes vinieran a oírle, así como enviar cartas a las iglesias. Mira, hermano, Pablo desde la cárcel escribió la carta a los Efesios, a los Filipenses, Colosenses, Segunda de Timoteo y Filemón. Gloria a Dios por la cárcel de Pablo. El evangelio no fue impedido, hermanos, ni el apóstol impedido de publicarlo, tanto de boca en boca como por escrito. El evangelio se difundió y tuvo gran éxito a través de las cadenas del apóstol. Se hizo también conocido en la casa de César, siendo el medio de conversión de algunos allá. Usted sabe, muchos hermanos a través de sus cadenas
se volvieron más valientes para predicar el evangelio de Cristo. Así tuvo un curso libre y fue glorificado. Hermanos, algunas veces la persecución es el medio para una mayor difusión del evangelio. Hermanos, Pablo no le importaron las prisiones que sabía que le venían. Él hablaría el evangelio. Pero de ninguna cosa hago caso, dijo Pablo en Hechos 20:24, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Eso fue ahí en la despedida de Mileto que leía arriba. O sea, no hago caso, sí, me esperan prisiones, pero yo no hago caso de eso, con tal de que acabe mi carrera para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, vamos a Hechos 28, 16 al 31. Nos muestra cómo Pablo estaba encarcelado, cuáles eran las condiciones de Pablo, recibiendo amigos, pero y además de eso predicando el evangelio, hermano. Hechos 28. Dice la palabra de Dios: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, yo se lo leí ahorita, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio, mire cómo lo llamaban, que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, mira, ya encarcelado, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, porque por el antiguo se llega a Cristo. 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían, como siempre va a pasar, hermanos. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Hermano, imagínense, les predica, y Pablo no se queda con nada. No lo escuchan, y dice: bueno, ya hay profecía de ustedes. Ya hay profecía, no es que se esté, digamos, sacando la espina pecaminosamente. Les declara, les dice: ustedes no escucharon. Bueno, Dios ya profetizó de ustedes. Ustedes oyendo no van a escuchar. Sigue diciendo, 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Los judíos fueron los primeros que lo rechazaron. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, y predicaron el reino de Dios, y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento, porque la palabra de Dios no está
presa. Esto fue unas condiciones, digamos, buenas para poder anunciar el evangelio en una casa por cárcel, pero hermano, Pablo estuvo muchas otras veces en condiciones no fáciles y aún así anunció el evangelio. Era necesario que estuviera en Roma, era necesario que apelara a César, porque el Señor tenía un plan para su reino allá, no tanto un plan con Pablo, para su reino y gloria. Hermanos, como yo les decía hace un momento, él en prisión escribió las cartas a las iglesias de los Efesios, Filipenses, Colosenses, Timoteo y Filemón. Les voy a ir repasando. En Efesios 4:1, cuando escribe a los Efesios, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. A los Filipenses, Filipenses 1:12-14 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Hoy le está escribiendo a los Filipenses en una cárcel, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Recuerden lo que dijo alguien, que la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Esas cosas tienen que pasar muchas veces. Eso sirvió, esas 10 persecuciones. Y a lo largo de la historia, sangre de mártires, hermano, eso brota, hace brotar el evangelio. Yo creo, hermano, que estamos en mora de recibir una persecución más fuerte, a ver si se despierta esta iglesia, hermanos. No por su gracia únicamente, las iglesias en general, hermanos. Hermano, la carta a Filemón también, le escribe a Filemón en Filemón 1, del 1 al 2, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Entonces también escribe la carta a Filemón. Recuerde que él engendró a Onésimo, dice la Biblia, en prisión, lo engendró en el evangelio. También la carta a los Colosenses, dice Colosenses 4, el 10 al 11 y el 18 ya despidiéndose: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Estaba desde una prisión con Aristarco, escribiendo la carta a los Colosenses. Y a Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle. Y Jesús, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. En el 18 dice, Colosenses 4:18, la salutación, ya despidiéndose, de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Entonces, hermanos, escribió todas estas cartas en prisión, hermano, como la carta a Timoteo, que es la que hemos leído, o la que estamos leyendo. La cita base que tiene que ver con esta carta dice también: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Entonces, hermanos, fue una bendición las cadenas de Pablo, fue una bendición las cárceles de Pablo, y ha sido bendición a lo largo de la historia las cárceles del pueblo de Dios, hermanos. Hermanos, la palabra, a pesar de todas estas cosas, no estuvo presa, hermanos, no estuvo atada. Eso es como el alma, hermanos. El hombre puede matar nuestra alma, nuestro cuerpo, perdón, pero el alma no, porque el alma está segura y guardada por el Señor, está guardado en nuestro depósito para aquel día, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios nunca estuvo presa. En Hechos 4, 17 al 20, cuando los líderes religiosos amenazaron a Pedro y Juan, hermanos, recuerden, para que no hablaran de Cristo, les prohíben hablar en el nombre de Cristo. Hermanos, ¿qué hicieron ellos? No dejaron de decir lo que habían visto y oído. También prediqué esa cita. Les leo: sin embargo,
Los líderes religiosos estaban hartos de los cristianos. ¿Por qué? Porque dice que estaban llenando a Jerusalén con la doctrina de Cristo. Y miren lo que dicen: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, mire, respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, hermanos. Entonces ellos no hicieron como hace la mayoría de la iglesia. No, ellos no les importó las autoridades civiles ni nada de estas cosas, ni las autoridades religiosas. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero a la iglesia de hoy le dicen: no se congregue. Sí, no me congrego porque el César me lo dice, porque mi Dios es el César. El Dios de la iglesia de hoy es el César, no Cristo. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos no se pusieron allá a mandar carticas, como hicieron algunos pastores, al presidente: ay, por favor, déjenos abrir la iglesia. No, mira lo que hacen. En el verso 29, ellos oran a Dios y ellos siguen predicando y los mandan casi que a juicio. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, hermanos. Porque como hemos dicho, nosotros no necesitamos permiso de nadie para predicar. Amén. El permiso ya nos lo dio Cristo, hermanos. Nos dio la gran comisión. No dejemos de decir lo que hemos visto y oído, hermanos. Así nos impidan hablar. La religión falsa, el Estado, leyes que nos impidan hablar. No, que es que no le puede decir al homosexual que eso es pecado, que no puede decir cualquier cosa, que no puede hablar de esto y lo otro. No, no, no. Me da mucha pena. Somos columna y valor de la verdad. Ya tenemos el permiso de Cristo, hermanos. Sigamos. En Hechos 8, del 1 al 4. La palabra tampoco estuvo presa cuando la iglesia fue perseguida y dispersada. Inclusive por el mismo Pablo en ese momento, cuando aún no era cristiano. Hermanos, ¿qué pasó allí? Fueron perseguidos y dispersados. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron por todas partes anunciando la palabra. No se quedaron acobardados. Leamos Hechos 8, del 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. Mire, Saulo, antes Saulo, o ya después Pablo, cuando perseguía a cristianos. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bendita persecución, bendita dispersión. Ya les había dicho en Hechos 1 el Señor que debían predicar en Jerusalén, en Judea y hasta los confines de la tierra. Necesitaba el Señor hacer esto. Usó al mismo Pablo siendo un impío para tal propósito, hermanos. Para que él mismo persiguiera la iglesia, ser parte de los que persiguen la iglesia, para esparcir a la iglesia, pero para que se extendiera el evangelio. Porque la palabra de Dios, hermanos, no está presa. Amén. Si nos persiguen y dispersan alguna vez, hermano, no nos ha pasado todavía. Vayamos por todas partes anunciando la palabra. Mire que aquí dice que los apóstoles a ellos no los dispersaron, fueron los otros. Bueno, hermano, pase como pase. Si algún día nos dispersan, espero que no vayamos allá a cobardarnos por donde estemos. Es anunciar de Cristo. Vayamos por todas partes anunciando la palabra. Eso sería una oportunidad para extender el reino de Dios y el evangelio de Cristo. En medio de una persecución, en medio de pandemias que se sigan inventando, no escondidos, hermanos, recuerde, la sangre de los mártires es semilla del evangelio, hermanos. Vamos a Hechos 16 del 27 al 34. También la palabra tampoco estuvo presa cuando Pablo y Silas
estaban en una cárcel y fueron liberados de la cárcel, le predicaron al carcelero de Filipos y a toda su casa. Leamos. Acuérdense, estaban en una cárcel. Dice que cantaban himnos y los presos los oían. Pero miren lo que pasa, hermanos. Porque la palabra de Dios no está presa. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, había sucedido un milagro de parte de Dios. Sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice el carcelero. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bendita cárcel, hermanos, en ese momento. Bendito terremoto que sucede en ese momento. Bendito todo lo que pasó, porque se abren las cadenas. El carcelero dijo: me van a crucificar los del Imperio Romano. Se fueron los presos. Pero él se iba a matar, se iba a suicidar. Y eso fue una oportunidad para que Pablo le predicara ya el evangelio, y no solo al carcelero, sino a todos los que estaban en su casa, hermano. Se cumple esa profecía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La del carcelero, por supuesto. Eso no es una profecía para aplicar a todos, hermanos, porque la Biblia dice que estarán dos en una casa divididos, el padre contra su madre, etcétera, etcétera. Hermanos, la cárcel puede ser permitida por Dios para llevar a otros a Cristo, hermano. Aún una tragedia, un caos, un terror como sucedió en ese momento. Anunciemos, hermanos, siempre y en esos momentos más, que deben creer en el Señor Jesucristo para ser salvos, hermanos. Cuando estén cerca de la muerte, hermanos, la gente es más sensible, por lo menos a eso. No digo que todos los que estén cerca de la muerte se vayan a salvar, muchos se endurecen más, pero hay una buena oportunidad para predicar. Hechos 18, del 5 al 10, la palabra no estuvo presa cuando los judíos se opusieron a Pablo, Silas y Timoteo por hablar de Cristo. Dice la Biblia que ellos no temieron ni callaron, hermanos. Hechos 18, del 5 al 10, voy a leer. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose, mire, y blasfemando estos, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, mire, hermano, fue también bueno que los judíos se rebelaran y se endurecieran más, porque eso hace, dentro del plan soberano de Dios, que se extienda el evangelio a toda tribu, lengua y nación, a los gentiles. Verso 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, no debemos temer, no debemos callar ante la presión de la falsa religión, de las leyes civiles, del estado, de la bestia, del anticristo. No debemos temer, hermanos. No debemos temer que nos hagan callar, que quieran tapar nuestras bocas, hermano.
Debemos hacer como hicieron ellos, no temer, hablar. El Señor nos dice siempre eso, no temas, sino habla, no calles. Testifiquemos siempre que Jesús es el Cristo, porque hay mucho pueblo en esta ciudad todavía, hermanos. ¿No? ¿No hay mucho pueblo? Bueno, pues Cristo no ha venido aún, por tanto hay pueblo, hermanos. Así es. Hechos 24 y 25. La palabra de Dios no estuvo presa. Cuando Pablo estuvo acusado ante el gobernador Félix, él lo confronta con el evangelio. Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Lo tienen ahí ante las autoridades romanas, lo están indagando. Y Pablo no se pone con tonterías, hermano. Anuncia de Cristo, lo están escuchando algunos, y se le va directamente al gobernador, al que dirigía. No se pone con vainas, hermano, y le habla bien claro, porque aquí nos muestra, hermanos, nos muestra que le habla de la justicia propia, el dominio propio, de la justicia, el dominio propio del juicio venidero. No le dice: ay, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. No, le apunta al corazón. Dice que Félix se espanta. Hermano, hablemos claro, que tiemblen, no importa. Hablemos de todas estas cosas, de la justicia. Acuérdense que él era un gobernador. Le habla de la justicia. Le apunta a las cosas que él debe hacer como un gobernante. Le dice lo que es justo y lo que no, como debería actuar un gobernante. Dominio propio, recuerdan, él era un inmoral, era un adúltero, entonces le habla del dominio propio y le habla del juicio venidero. Le debió haber dicho que si no se arrepiente, se va a condenar, que Dios juzgará a los vivos y a los muertos, aún a reyes. Hermano, no callemos, hablemos claro. Si llegamos algún día a estar ante un tribunal, un juicio, ante una autoridad civil, ante un juez, hasta donde sea, hermanos. No callemos, hermanos, no callemos. Hermano, la palabra de Dios no estuvo presa. Hechos 26, 24 al 29. Cuando Pablo también estuvo ante el gobernador Festo y el rey Agripa, donde casi persuade a Agripa para ser cristiano, pero dice allí la Biblia que muchos estaban escuchando, porque la palabra de Dios no está presa, hermanos. Hechos 26, 24 al 29, leo la segunda parte del 24, dice: Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque él conocía la ley de Dios, conocía el Antiguo Testamento, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le dice. Yo sé que crees, yo sé que crees. Eso es como cuando nosotros estuviéramos delante de un católico romano. Uno le dice: bueno, ¿cree usted a la Biblia? Yo sé que usted la lee de alguna manera, la aplica re mal, pero usted se supone que cree en la Biblia. Bueno, yo sé que crees. Bueno, allá dice que Cristo es el único camino, que no hay más intermediarios entre Dios y los hombres, que la idolatría es pecado, que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, que no hay purgatorio, que hay cielo e infierno nomás. Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, ya leí esto, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Él sabía que no solamente le estaba predicando a Agripa, le estaba predicando a todos los que estaban allí al lado, porque la palabra de Dios no está presa, hermanos. Amén. Y estaba en cadenas. Hermanos, persuadámoslos a que se hagan cristianos los hombres. Debemos persuadir
No nos pongamos con tonterías, que, ay, que es que la salvación es de Dios. Sí, pero nosotros debemos persuadir, hermanos. Amén. Debemos persuadir. Dice que como si Dios hiciera por nosotros, por medio del Espíritu, se me fue la palabra, rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios, hermano. No, esto no nos pongamos con hipercalvinismo. Somos calvinistas por doctrina, sí, hermanos, pero nosotros no negamos la soberanía de Dios. Pero, hermano, hay que persuadir, y el hombre es el que se debe arrepentir. El hombre es el que se debe arrepentir, y hay que persuadir, hay que hacer todo lo posible. Fórzalos a entrar, dice la Biblia. Amén. Fórzalos a entrar. Ah, yo ya le dije, yo ya me sacudo el polvo de mis pies. Eso es fácil, hermano. No hagamos eso. No hagamos eso. Tenemos oportunidades en nuestras familias, en nuestros hogares, en todo lugar, hermanos. Amén. Así nos llamen locos, fanáticos, se pongan bravos, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios no estuvo presa. En Filemón 1 del 10 al 13, cuando Pablo estuvo en la cárcel, ya les había dicho, engendró en el evangelio a Onésimo, hermanos. Recuerden quién era Onésimo, lo que era antes, había robado, y después es muy útil en el evangelio. Dice allí, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, porque era un mal siervo en ese momento, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero lo manda ya. Entonces, hermano, allí la palabra no estuvo presa. Si nos toca, hermano, en cualquier problema, no necesariamente en una cárcel, en un trabajo, en una dificultad, hermanos, debemos engendrar hijos para Dios en las prisiones, en las dificultades, en los problemas, donde sea, hermanos. Debemos pedirle a Dios hacer este tipo de cosas. Oiga, hermanos, miren todas estas dificultades que estuvo Pablo, y él engendró en prisiones. Y nosotros, hermanos, que estamos en tiempos fáciles, ¿por qué no lo hacemos, hermanos? Si usted y yo le tenemos tanto miedo a eso, y así, en lo fácil, no estamos haciendo lo que debemos hacer, bueno, no busquemos, hermano, entonces, usted que le tiene tanto miedo a esto, a que el Señor lo tenga que poner en una situación bien complicada, para que ahí sí hable. Hermanos, la palabra de Dios no está presa. Como dice 2 de Timoteo 4, del 16 al 17, cuando muchos desampararon a Pablo, el Señor estuvo al lado de Pablo para que la predicación se cumpliera. 2 de Timoteo 4, 16 al 17. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, mire, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Hermanos, porque la palabra de Dios no estuvo presa en medio de cualquiera de estas cosas. Hermanos, si algún día a Pablo lo desampararon todos, dice allí, ya le leía otras citas antes. Hermanos, si algún día, y ya nos ha pasado, pero si sigue pasando, más duro, más difícil, se nos desamparan hermanos de la iglesia, familiares, mujer, hijos, esposo, esposa. Hermanos, no nos acobardemos, no temamos. El Señor está de nuestro lado para que cumplamos la predicación y muchos sigan oyendo. Hermanos, Colosenses 1 del 24 al 28, hermano. Hermano, Pablo, en medio de todas estas cosas, se gozó, hermanos, en sus padecimientos. Por Cristo y su iglesia. Él padeció por Cristo y el cuerpo de Cristo. Él cumplió su ministerio, hermanos. Mire lo que dice allí. Ahora me gozo, mire lo que dice Pablo,
me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Él se gozó en todas esas cosas, hermano, porque Él dijo también: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En hambre, en dificultad, en problemas, en muerte, en todas estas cosas, en peligros. Hermanos, mire, Charles Spurgeon decía esto, dijo esto, hablando de John Bunyan, el del progreso del peregrino. Dice Spurgeon: está allí el maestro Bunyan, lo han metido en prisión y su familia está casi muriendo de hambre. Y le dicen ellos, la familia está muriendo de hambre, y le dicen los captores: saldrás de la cárcel si no predicas más, volverás a casa. Pero el honesto John Bunyan responde: no puedo evitarlo. Si me dejan salir de la cárcel hoy, mañana predicaré de nuevo, con la ayuda de Dios. Me acostaré aquí hasta que me crezca musgo en los párpados, pero prometo nunca dejar de predicar el evangelio. ¿Qué haría alguno de ustedes o yo? Su familia muriendo de hambre. Muchos negarían a Cristo. Listo, no me importa. Tercer capítulo, hermanos. La palabra de Dios nunca estará presa. Nunca, nunca, nunca. Kistemaker nos dice, hablando de Pablo y de esta cita: otros seguirán, o sea, dice Pablo, como si Pablo pensara eso, otros seguirán cuando haya ya dejado este escenario terrenal. Eso es como si Pablo estuviera diciendo eso. Las autoridades me han puesto en una mazmorra, pero no puedo aprisionar el evangelio. El evangelio triunfará, dice Pablo. Cumplirá su misión preordenada sobre la tierra. Ningún enemigo puede detener el evangelio, hermanos. Amén. Dice John Hill también: cuando Dios abre una puerta eficaz, nadie puede cerrarla, aunque haya muchos adversarios. Cuando da la palabra una comisión, no hay quien la detenga. Cuando llega en poder, derriba todo lo que tiene delante. No puede ser encadenada o atada por los hombres, aunque sus mensajeros pueden ser encadenados y atados por causa de ella. Nosotros sí nos pueden hacer eso. Pero, hermanos, la palabra de Dios va a triunfar. No está presa, hermanos. Amén. Veamos, hermanos. Espero tener voz para terminar esta parte. Hermanos, la palabra de Dios no está presa. Hermanos, siempre lo dijo el Señor. Él envió su palabra a la tierra. Salmo 147:15. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Hermanos, Él manifestó sus palabras primero a la nación de Israel. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Salmo 147:19. Él la manda, la palabra. Se la da primero a Israel. Pero al venir Cristo, vaya a Isaías 11, del 10 al 12, se empezaría a extender su palabra en todas las naciones, hermano. Dice Isaías 11, del 10 al 12. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿cuál es la raíz de Isaí? Cristo,
la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, hermano. Cuando Cristo viene, esto es una profecía de la venida de Cristo, de lo que iba a pasar con el Evangelio. Hermanos, por eso Él da la gran comisión a la iglesia, para que cumpla estas profecías. Por eso les dice que hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dice que para que enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado, y aquí Él estará con vosotros, o estaría con ellos y con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el Señor manda la comisión y Él va a estar con nosotros, va a estar con la iglesia, hermano. No nos va a mandar y nos va a dejar solos, hermano. Deja el Espíritu Santo allí para que esté con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, su palabra correrá, dice la Biblia. Será prosperada para lo que Dios disponga. También lo dice Isaías 55, del 10 al 11. Esa se la leo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que Él la envíe, hermanos. Entonces, la palabra del Señor no volvería vacía, no vuelve vacía. Amén. Ya sabemos que eso no quiere decir que todos los que escuchen la palabra se van a convertir. ¿Por qué, hermanos? Porque su palabra para algunos será olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces será prosperada. Es que aún el impío fue hecho para el día del juicio, dice la Biblia. Entonces será prosperada, hermanos. Hermanos, a unos esa palabra derrite su corazón. Y eso espero que seamos todos los que estemos acá. Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas, hermanos. Porque Cristo es el agua de vida. Y el Espíritu Santo sopla, hermanos. Dice que sopla donde quiere. Y acá sopla allá, hermanos. Pero, hermano, tristemente a otros no les pasa eso. No la oyen. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. O sea, el cristiano verdadero es como la luz de la aurora que va en aumento. Esta, la falsa iglesia, que nunca seamos de ellas, es para atrás y no hacia adelante, hermanos. Hermanos, su palabra será prosperada, ya sea para vida o para muerte, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hermanos. Mire, hermanos, la palabra de Dios será prosperada, escúcheme bien, a pesar de las malas intenciones de quienes predican. Ojo, dejando la claridad de que es que prediquen un verdadero evangelio. Estoy hablando de la intención del corazón. Unos tienen mala intención y además de eso son herejes. Yo estoy hablando de unos que tengan mala intención, pero igual dicen palabras correctas. Porque algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y dice Pablo, ¿qué pues?
que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, hermanos, yo no quiero predicar ni por envidia ni por contienda. Yo quiero predicar por amor y de buena voluntad. Pero muchos lo van a hacer por eso, y por pretexto, por verdad, como dice Pablo, Cristo es anunciado. Ojo, siempre y cuando estén predicando la verdad, hermanos. No aplica Francisco, no aplica Roma, no aplica la teología de la prosperidad, ni nada de este tipo de cosas. Hermanos, la palabra de Dios se va a extender, aun si la iglesia no quiere predicar, aun si parte de la iglesia no quiere predicar, porque aún por medio de las piedras va a hablar. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían, hermanos. Aún así, porque la palabra de Dios no está presa, hermano, va a seguir extendiéndose, va a echar como sus raíces, sus sarmientos, como cantábamos ahorita la leo. Hermanos, es tan tremenda la palabra de Dios y tan cierta esta profecía, que aún la creación anuncia la palabra en cada rincón de ella, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, hermano. La creación cuenta que hay un creador, el Dios de las Escrituras, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que envió a Cristo al mundo para salvar a los pecadores. Hermanos, por toda la tierra se extiende su palabra, porque ella no está presa. Lo dice Pablo en Romanos 10:18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios no está presa. Amén. Nunca va a estar presa, porque esa palabra es como ese grano de mostaza que crece y se extiende, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aún los pueblos paganos, hermanos, se han cobijado del cristianismo, se han cobijado de la ley de Dios. Aunque odien la Biblia, aunque odien a Cristo, no pueden negar que son las leyes más justas que hay. No lo pueden negar, que los 10 mandamientos son perfectos, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios no está presa, y todo será leudado con la palabra. El reino de los cielos es también semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque la tierra, toda la tierra, hermanos, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14, hermanos. La tierra será llena, está siendo llena, hermanos. Aunque a usted le parezca que esto está muy mal, hermanos, el Señor está haciendo una grande obra, hermanos, la sigue haciendo. Hermanos, y lo leíamos hoy también, en el Salmo 80, del 8 al 11. Perdón. En el Salmo 80, del 8 al 11, dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste el sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra, hermanos. Los montes fueron cubiertos de su sombra, del verdadero cristianismo, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos, hermanos. Porque allí también se cumple la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, hermanos. Hermanos, su evangelio será predicado en cada rincón de la tierra antes de que Cristo vuelva.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Debe ser que no ha llegado todavía a todo el mundo, hermanos, a toda tribu, a toda lengua, a toda nación, y por eso todavía no ha venido el fin, hermanos. Spurgeon dijo: ese evangelio eterno nunca será silenciado, todavía será proclamado hasta los confines de la tierra y hasta el final de los tiempos, hermanos. Hermanos, nadie, escúcheme bien, nadie podrá detener la palabra de Dios. Nadie podrá destruirla. Lo dijo Gamaliel, hermanos. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y eso están, los reyes luchan contra Dios, pero no la podrán destruir, hermanos. Es imposible, hermanos. Es imposible. Harán guerra contra nosotros, nos matarán, nos meterán en la cárcel, pero la palabra triunfará, hermanos. Amén. Ay, hermano, mira lo que dijo Spurgeon. Estas palabras tremendas. Hermanos, la palabra, dijo Spurgeon, la palabra de Dios no está presa. Se predicará a pesar de las burlas de los filósofos y los rugidos de los demonios. Por tanto, en ningún momento os sentéis desesperados por los malos tiempos, hermanos. Porque los tiempos son siempre malos en un aspecto u otro, hermanos. No imaginen que la verdad se extinguirá. Sin embargo, no imaginen que la verdad se extinguirá y que el sencillo evangelio será olvidado. No, hermano, eso no va a pasar. Amén. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Amén. Si el evangelio que tenemos es de los hombres, será trastornado. Y que así sea, hermano, si es de los hombres. Si es un evangelio humanista, que muera ese evangelio. Pero veámoslo morir sin pesar. Veámoslo morir. Roma va a ser destruida. Recuerda Apocalipsis 17. Va a caer y nos alegraremos en ese momento. Que muera en sus catedrales, que muera todo, hermanos. Nos alegraremos cuando sea destruida, hermanos. Y ya veremos qué pasará después de eso. Pero si el evangelio que tenemos es de Dios, nadie puede vencerlo, hermanos. Y hay de aquellos que se propongan hacerlo, hermanos. Entonces, si esto es así, ¿por qué somos tan temerosos, hermanos? Mira, hermanos, ya sea que usted crea en el reino milenial de Cristo, ya sea que usted crea como los puritanos, en el tiempo glorioso de la iglesia, la palabra seguirá corriendo, hermanos. Ya sea en el reino milenial con Cristo, o ya sea en tiempos gloriosos de la iglesia. Porque morará el lobo. Estoy leyendo Isaías 11, del 6 al 9. Porque morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y aún el niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspide, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Pero, hermano, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Aquí se ve guerra, hermanos. Aquí en esto que está diciendo, dice que morará el lobo con el cordero, y habrá guerra. Ahí habrá guerra. Pero la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar, hermanos. Hermanos, crea, hermanos, lo que dice la Biblia, porque es la palabra profética más segura, y todo lo que ella dice se cumplirá. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, hermanos. Sus palabras no pasarán, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su palabra permanecerá para siempre, hermano y hermana.
sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, hermanos. Van a caer imperios, van a caer filosofías, va a caer muchas cosas, hermanos, pero la palabra de Dios no. Ella va a permanecer, hermanos, siempre va a permanecer. Hermanos, hagamos parte de esa extensión del reino de Dios y de su palabra. Que nuestros pies no estén presos, hermanos. Corramos a anunciar su palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Que nuestros pies nunca estén presos para ir a anunciar la palabra. Amén. Mira lo que dijo Spurgeon. La palabra de Dios no está presa, porque una vez que entra en el corazón de los hombres, produce tal entusiasmo en ellos que no la podéis atar. No se puede silenciar un labio que ha sido tocado por brasa viva del altar, hermanos. Si usted no predica, ese fuego no está ahí. No se engañe, no se engañe. No está el poder de Dios allí. Cuando la mujer más humilde llega a conocer el evangelio, la mujer más humilde, aquí no estoy hablando de grandes profetas. Cuando la mujer más humilde, una ama de casa, cualquiera que sea, vuelvo a leer, cuando la mujer más humilde llega a conocer el evangelio, puedes decir, ahí está, muérdete la lengua, pero la acusas en vano. Ella no puede dejar de hablar lo que el Señor ha hecho por ella. El hombre convertido no deja de hablar del Señor con sus compañeros de trabajo. Mujer, hombre, anuncia el evangelio. Hay iglesias que les impiden a las mujeres predicar el evangelio. No vaya, las primeras que anunciaron el evangelio fueron mujeres cuando Cristo resucitó. Amén. Anuncien, que esto es una comisión para todos. Grandes, pequeños, niños, grandes. Yo no necesito un profeta al lado mío. No necesito un pastor con títulos y abolengos. Todos, eso es una comisión para todos. Amén. Las iglesias que hacen eso son enemigas de Cristo. Amén. Enemigas de la cruz de Cristo. Hermanos, oremos, sigamos orando para que la palabra de Dios siga corriendo en estos tiempos. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Hermanos, Dios dejó una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, hermanos. Nadie puede cerrar esa puerta. Nadie podrá detener su palabra. Porque yo, dice el Señor, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, hermanos, aunque no seamos los conocidos, los abolengos que tienen los otros, hermano, porque la iglesia es así, es humilde, es sencilla. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Él ya dejó esa puerta abierta. La palabra de Dios no está presa. Nosotros no estemos presos con nuestros labios, que nuestros labios no estén cerrados. Hermano, la palabra de Dios no está presa. Cristo seguirá siendo anunciado en toda tribu, lengua y nación. El Cordero va a vencer, hermanos, y su palabra. Y dice que los que están con Él son los llamados, elegidos y fieles, los que tienen el testimonio de Jesucristo, hermanos. La palabra de Dios no está presa, hermanos. No importa, o sea, el Señor diseñó las cosas de tal manera, hermanos, que haga lo que haga el hombre, no puede impedir el evangelio, no puede impedir el crecimiento espiritual. Por eso digo que el alma, hermano, es solo no importa, nos pueden matar, nos pueden hacer lo que sea, hermanos. Pero al alma no le pueden hacer absolutamente nada, hermanos. Nada. Está preservada por Dios, hermanos. No hay forma, no hay forma. El hombre es inútil. El hombre que persigue el evangelio, que persigue a Cristo, que persigue el verdadero cristianismo, está luchando contra Dios. ¿Y quién se endureció contra él y le fue bien? Les va a ir mal.
Es inútil. No tiene forma de vencer. Hermano, la palabra de Dios no está presa, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Señor, ayúdanos a anunciar este evangelio, Señor, a toda criatura. Señor, perdónanos cuando hemos sido ociosos al predicar, cuando hemos sido negligentes y perezosos. Señor, tú viniste a hacer que los mudos hablaran. Haznos hablar, Señor. Amén. Que no temamos. Tu palabra no está presa. Puede que nuestros labios terminen presos porque somos cobardes. Que eso no pase, Señor. Puede que nos encierren en cadenas, pero tu palabra de Dios, tu palabra no está presa, Señor. Obra en nosotros, obra en cada hermano. Da convicción para hacer esta obra. Acompáñanos esta tarde a anunciar el evangelio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.